Segundo, por favor, entonces ya damos comienzo a la grabación. Bien, damos comienzo entonces a la grabación de la tercera parte de la unidad 10 de Derecho Privado 2. Y el primero de los contratos entonces a lo que vamos a hablar hoy corresponde conforme la diapositiva a la cual le falta una letra, es el contrato de corretaje que está regulado en el artículo 1345. Dice así: hay contrato de corretaje cuando una persona denominada corredor se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Bueno, esto es conocido, por ejemplo, en el corretaje inmobiliario, es decir, cuando una persona le solicita a otra, por ejemplo, la venta de un bien inmueble, y esta persona concretamente se obliga a hacer de mediador en esa negociación, es decir, entre el vendedor y el comprador, para celebrar ese negocio o varios negocios, pero con una característica que es que esta relación entre quien encomienda esa negociación y quien la hace, hay un contrato, que es este contrato de corretaje, y no hay una relación de dependencia o de representación con ninguna de las partes. Porque, reitero, no hay relación de dependencia, es decir, no es un empleado, y tampoco hay representación, es decir, el corredor, por ejemplo, el corredor inmobiliario, no lo representa ni al comprador, ni al vendedor, ni a ninguna de las partes. Actúa por sí mismo, solamente cumple esa función de intermediario a los fines de ¿qué? De que se concluya y que se negocie, reitero, para la finalización o la concreción de un determinado contrato. Por ello es que este contrato y esta ley era la esencia, digamos, de lo que era el contrato de corretaje anterior, y que, bueno, ha sufrido diversas modificaciones, pero en este caso, el artículo 1345 del Código Civil y Comercial recepta las características propias de la figura de este contrato y de la naturaleza de este vínculo jurídico, porque lo que se enfatiza, lo que se señala claramente en esta definición, es que la función del corredor es el de actuar como mediador entre la oferta y la demanda en los bienes y servicios, justamente a los fines de la celebración de diversos negocios. Ustedes lo saben, cuando el corredor recibe un encargo, que puede ser de una persona para vender un bien, reitero, por ejemplo, el más conocido, un inmueble, pero también puede recibir el encargo de otra persona que quiere adquirir un bien. Entonces, con esas típicas relaciones de la oferta y la demanda, el corredor precisamente actúa como un intermediario entre las partes a los fines de que, previas negociaciones, ya sea el precio, ya sean las condiciones, sean las características del negocio, etcétera, procura acercar a los interesados, a sus partes, a los fines de la celebración de un negocio. En el ejemplo que estamos pensando o sobre el cual nos estamos apoyando, concretamente estamos hablando de una compra. Bien, por ello es que aquí tenemos las partes que son el corredor y el comitente. Ya vamos a hablar de las obligaciones tanto del corredor como del comitente, que están descritas en el artículo 1347, pero ya vamos a hablar un poquito más adelante de esta cuestión. Y aquí está entonces para entender cómo funciona este contrato de corretaje. Por un lado tenemos el comitente, que se comunica, que le otorga, que le confiere al corredor una función, intermediar un negocio. Pero a su vez hay un tercero que también
le encomienda la función al corredor. El corredor entonces actúa a los fines de que el comitente y el tercero se acerquen, por ello las flechas en ambos sentidos, se acerquen y celebren un determinado contrato. Que puede ser, ustedes quizá lo más habitual que estamos pensando en una compra-venta, pero también es más que habitual la función para la celebración de contratos de alquiler. Es decir, tenemos una persona que es un titular de un inmueble y que quiere ofrecerlo en alquiler. Y a su vez tenemos una persona que está interesada en alquilar una determinada propiedad. Bueno, la función del corredor es precisamente intermediar entre la oferta y la demanda, entre la oferta de alquiler y la demanda del alquiler, a los fines de la celebración de ese negocio jurídico, que en este caso en particular se trata de un contrato. Bien, vamos a los caracteres del contrato. En primer lugar, es un contrato bilateral, ya que tanto la parte comitente como la parte corredor se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Una precisamente a realizar la función y la otra a abonar una retribución por esa función que precisamente ya lo vamos a ver. Es un contrato a título oneroso. ¿Por qué? Porque las ventajas que tienen cada una de las partes son o se relacionan precisamente con una prestación que debe cumplirse una a favor de la otra parte. Es un contrato aleatorio. ¿Por qué es un contrato aleatorio? Porque no se conoce concretamente si el corredor, pese a sus esfuerzos, pese a su intermediación, pese a que contacta varias partes, el negocio se puede concretar o no. Es decir, puede pasar que un inmueble esté en venta un año y no se alquila, que no se vende, o un alquiler un local que está en alquiler, pasan 6 meses y no se alquila. Es decir, hay aquí un aspecto que es el aleatorio, y ese alias depende precisamente de las nociones y las condiciones en un determinado lugar de la oferta y la demanda. En algunos casos, ese alias disminuye. ¿Por qué? Por la gran posibilidad que tiene de producirse el negocio, pero en algunos casos, en cambio, ese alias es más riesgoso. Pero no está definido la exactitud de las prestaciones de las partes porque está sometido a este riesgo. Es un contrato no formal, es decir, no impone la ley una formalidad determinada para concretarse este contrato en particular, que es el de corretaje, y como está regulado en el artículo 1345 hasta el artículo 1355 en forma específica en el Código Civil y Comercial, es un contrato nominado típico, es decir, se encuentra regulado y tratado especialmente en el Código Civil y Comercial. Bien, ¿cómo se forma el contrato? El artículo 1346 establece cuándo se considera perfeccionado el contrato de corretaje. Dice el artículo 1346. El contrato de corretaje se entiende concluido si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional de corretaje por su intervención en el negocio, sin protesta expresa hecha saber al corredor temporalmente con el comienzo de su actuación. Ahora bien, fíjense, primero, requiere este artículo 1346 que se trate de un profesional habilitado para el ejercicio del corretaje. Y además de ese primer requisito, es que debe estar habilitado completamente, debe tener el título profesional y a su vez debe hallarse inscrito en el colegio profesional correspondiente. Se considera que el contrato de corretaje está concluido cuando ese profesional interviene en el negocio o comienza a intervenir en el negocio. En este contexto, digamos, hay que definir, tal como lo hemos hecho,
las partes son el comitente, es decir, quien encarga la función, y el corredor, que es quien realiza la función de intermediación. Ahora bien, tanto uno como otro, es decir, tanto el comitente como el corredor, pueden ser personas físicas, pero también pueden ser personas jurídicas que desarrollan la actividad de intermediación. Por ello es que no hay limitaciones en que tanto el comitente, quien otorga, quien solicita la intermediación, como quien realiza la intermediación, que es el corredor, pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas. Y así lo establece expresamente el artículo 1346, que dice que pueden actuar como corredores personas humanas o personas jurídicas. Esto es entonces, además, tal como lo señala la diapositiva, debe ser el corredor una persona mayor de edad y además no estar comprendido en alguna inhabilidad, es decir, alguna inhabilidad de derecho que le, o de hecho que le impida concretamente ejercer la función de corredor. Entonces, tenemos en la formación del contrato, lo que acabamos de señalar, regulado por el artículo 1346 del Código Civil Comercial. Bien, vamos a mencionar cuáles son las obligaciones. Y, en principio, el artículo 1347 establece cuáles son las obligaciones del corredor. Primero, estamos hablando, identificando qué es el corredor, es decir, aquel que cumple con la función de intermediación. En primer lugar, debe comprobar la identidad de las personas que intervienen en los negocios y fíjense, debe comprobar la capacidad legal para contratar, porque él está acercando las partes, tiene a su cargo la obligación del corredor de señalar, identificar que a las personas que está acercando tienen capacidad legal. En segundo lugar, a una y a otra parte les tiene que proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad. Es decir, no le tiene que decir un precio incorrecto o una condición incorrecta. A veces suele pasar de que a los fines de intentar acercar a las partes se le va suministrando, ofreciendo información que es incorrecta. Pongo por ejemplo, yo solicito por alquiler el pago de mensuales. El corredor parte de una base inexacta, que es creer que yo voy a bajar eventualmente el alquiler a 18.000 pesos. Y cuando encuentra a una persona interesada en alquilar, le dice que estoy interesado en alquilarlo en 18.000 pesos. Pero al mismo tiempo, el interesado en alquiler ofrece 16.000 pesos. Y cuando me transmite a mí esa oferta, en vez de decirme que me ofrecen 16.000, me señala de que ofrecen 18.000 creyendo que quien quiere alquilar va a estar dispuesto a subir el precio a 18.000. Es para poner un ejemplo práctico de que ello, aunque habitualmente se suele hacer, no corresponde que se haga. ¿Por qué? Porque se está partiendo de una información incorrecta, es decir, transmitiendo voluntades incorrectas de las personas que están eventualmente acercándose a realizar un negocio. Tercero, debe comunicarle todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo puedan influir en el negocio. Cuarto, mantener confidencialidad, secreto respecto de todo lo que concierne no solamente a las negociaciones, sino incluso a veces respecto de las personas que intervienen. Quinto, asistir a la firma del contrato y de la entrega de los bienes, si es que alguna parte lo requiere. Esto es a los fines de concretar el negocio, digamos, darle la formalidad, porque tengamos en cuenta que fue quien actuó intermediando. Y por último, conforme lo señala el artículo, guardar muestras de los productos que se negocien con su intervención. Reitero, tal lo señalado en el artículo 1347 del Código Civil. Pero también hay prohibiciones para el corredor que están reguladas
en el artículo 1348. ¿Cuáles son estas prohibiciones? Que son básicamente inhabilidades. Por un lado, adquirir por sí o por interpósito en persona efectos cuya negociación le ha sido encargada, o B, tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o en los bienes comprendidos en ella. Ustedes miran cómo adquirir por sí o por interpósito en persona. Bien, si yo le encargo a un corredor que venda un inmueble, por ejemplo, en $70.000, y el corredor empieza a ejercer la función, él no puede adquirir por sí ese inmueble. Ustedes me dirán, ¿pero y por qué? ¿Por qué el corredor que no lo vende el inmueble, no lo vende en un mes, no lo vende en 2 meses, no lo vende en 3 meses, no puede celebrar el contrato? Sí es un beneficio para el corredor, pero también puede ser un beneficio para el comitente, porque lo termina vendiendo el inmueble. Está bien que se piense así, pero pensemos en este supuesto. Supongamos que se le otorga al corredor la función de vender el inmueble en $80.000. Y el corredor que tiene esa función le señala al interesado de que no hay ninguna persona, no hay oferta, no hay una petición, de que resulta que el inmueble se ha reducido en el precio, de que el mercado indica que el precio es otro y que el precio es de $60.000, y termina convenciéndolo quizá al comitente de que el precio de venta es otro. La pregunta, ¿el corredor lo hizo porque estaba convencido? ¿O el corredor de algún modo estaba generando las condiciones para bajar el precio, adquirirlo él y obtener de ese modo un beneficio? A los fines de evitar esas conjeturas y esos riesgos, porque precisamente lo que hay que tratar de evitar en estos casos es concretamente ese desinterés, hasta yo diría, bueno, el riesgo, es que se prohíbe concretamente al corredor que adquiera los bienes, ya sea por él o por una persona intermedia, es decir, señalada por él, para realizar o adquirir esos bienes. Esto regulado en el artículo 1348. En fin, lo que intenta este artículo 1348 es evitar la tentación que pueda tener el corredor de adquirir un bien que le ha sido encargado para su negociación. El artículo 1349 se refiere a las facultades, o concretamente a las atribuciones que tiene. Primero, puede otorgar garantía por obligaciones de una o ambas partes en la negociación en la que actúen. Es decir, fíjense, supongamos que alquila un inmueble con la intermediación del corredor, une o de algún modo vincula a dos partes: el titular de un inmueble que quiere entregarlo en locación y una persona que quiere contratar. ¿Puede el corredor obtener u ofrecer garantía por las obligaciones, por ejemplo, del locatario, del inquilino, por las obligaciones que asume, concretamente el pago de los alquileres? Este artículo 1349 lo faculta al corredor a otorgar, a ofrecer, a dar garantía de esas obligaciones. Y puede incluso recibir de una parte el encargo de representarla en la ejecución del negocio. Tengamos en claro, en principio, el corretaje no otorga la representación, pero si así fuera pactado, puede recibir de una de las partes, y esto está claro, de una de las partes, no de ambas, el encargo de representarla en la ejecución de ese negocio en particular. Una venta, un alquiler, un contrato de leasing, etc. Cualquier tipo de contrato. Bien, y ahora hablemos de la comisión. La comisión concretamente está regulada en el artículo 1350 y 1351, que se refiere ni más ni menos como el derecho que tiene
a cobrar una suma de dinero estipulada si el negocio se celebra. Ahora bien, el artículo 1350 señala que el corredor, es decir, quien cumplió la función de intermediación y que ha tenido éxito en esa función porque ha acercado a las partes al fin de celebrar un contrato, tiene derecho a la comisión estipulada, es decir, a la pactada entre las partes, si el negocio se celebra como resultado de su intervención. Ahora bien, si no hay estipulación, es decir, si no hay acuerdo, si no está pactada esa comisión, esa retribución, tiene derecho a la de uso en el lugar de celebración del contrato o en el lugar en que se realiza su cometido. A falta de todas ellas, la fija el juez. En algunos casos, reitero, esto tiene que pactarse entre las partes y el corredor. Si no hay pacto, se aplica la comisión o la retribución según los usos. En otros casos está regulada. Pongo por ejemplo, en la venta de inmuebles, el corredor inmobiliario tiene por ley establecido el derecho de percibir el 3% del negocio de manos del vendedor y el 3% del valor del negocio de manos del comprador. El corredor inmobiliario por ley tiene el derecho a percibir el 3% del comprador y el 3% del vendedor. Ahora bien, ¿qué sucede si no hay pacto? ¿Y qué sucede si la ley no establece esa fijación de su retribución? Bueno, en ese caso, tiene que solicitar la fijación de su comisión al juez. ¿Qué pasa cuando intervienen uno o varios corredores? Porque a veces es solamente un corredor, solamente un intermediario, pero en algunos casos hay varios. Pongo, por ejemplo, el sujeto A, vendedor, le encarga a un corredor que realice el negocio de venta. Pero por otro lado, quien quiere comprar, el comprador, le encarga a otro corredor B que encuentre un inmueble para adquirir. Bien, el corredor A y el corredor B se vinculan entre sí. ¿Para qué? Para que el sujeto comprador y el sujeto vendedor se vinculen, se unen y realicen el negocio. Como ustedes ven, allí no intervino un solo corredor que actuó por los dos, sino que hubo un corredor que actuó para el comprador y otro corredor que actuó para el vendedor. En este caso, el artículo 1351 dice: si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión excepto pacto en contrario. ¿Sí? Es decir, si hubo un solo corredor, tanto el comprador como el vendedor le tienen que abonar su retribución. No existe solidaridad entre las partes. Ahora, dice el artículo 1351 que si interviene un corredor por cada parte, cada uno de ellos tiene derecho a cobrar comisión de su respectivo comitente. Es decir, el corredor A le puede cobrar a su cliente, que es el vendedor, y el corredor B solo le puede cobrar a su cliente, que es el comprador. No tienen derecho a cobrarle a los dos, solamente le puede cobrar a su comitente. Y por último, los gastos, artículo 1354. El corredor no tiene derecho a reembolso de gastos, excepto acto en contrario. Ustedes miran, bueno, ¿qué tipo de gastos? Y supongamos que estamos vendiendo un inmueble, un alquilando, y como un inmueble muy importante, lo publiqué en el diario, le hice una gigantografía con un cartel muy grande para que se vea, reitero por la importancia. Ustedes seguramente han visto en el centro caminando en algunos locales a la venta con una calco, una gigantografía o un cartel verdaderamente importante, justamente por la valía que tiene ese contrato. Bueno,
En principio, el corredor no tiene derecho a cobrar esos gastos, salvo, reitero, tal como lo dice el artículo 1354, que haya un pacto en contrario. Y por último, el artículo 1355 señala que estas normas no impiden la aplicación de otras leyes y reglamentos especiales. ¿Por qué? Porque precisamente como es un contrato que está sometido a los usos y costumbres y a la evolución de todo contrato comercial, es que no se impide entonces que puedan aplicarse otras regulaciones, ya sean propias del Código Civil Comercial o de otras leyes o reglamentos. Bien, esto respecto o relacionado al contrato de corretaje. Un minuto entonces, por si hay alguna pregunta respecto de este contrato de corretaje, que es habitual, digamos, todos de algún modo hemos tenido contacto o visto o sabido de este contrato de corretaje que es típico. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. por ejemplo, en eso de comisión que nombró, ¿no? Bueno, el corredor, un solo corredor por ambas partes, llegan al acuerdo y esas partes firman un contrato bueno, de arrendamiento de un campo por 3 años, ¿no? Pasados los 3 años, vuelve a renovar el contrato. Ahí le tienen que volver a pagar comisión al corredor o ya quedaría excluido. Ese es el gran problema. Y pasa siempre en las renovaciones de, no solamente contrato de arrendamiento, contrato de alquiler, etc. Porque, ¿qué dice el corredor? Y bueno, celebran el nuevo contrato, ¿por qué? Porque yo las había presentado. Entonces, el segundo contrato se relaciona, ¿por qué? Porque el primero lo va a hacer que yo. Entonces, en el segundo contrato tengo derecho a cobrar la comisión. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con las partes? Las partes dicen, no, nosotros hicimos el primer contrato, ya en el segundo nos vinculamos directamente. Entonces ya no tiene derecho a este nuevo contrato. Por el primer contrato que se hizo, se calculó su comisión y ya la cobró. Este segundo contrato, la negociación, las condiciones, el precio, etcétera, ya fueron fijadas directamente por las partes. Ya no intervino el corredor. Esa es una situación que se da habitualmente. El corredor, en principio, tiene derecho a cobrar comisión por los negocios en los que él sí interviene. Si el primer negocio fue un contrato por 3 años y el contrato concluyó, allí también entonces su comisión. Si se celebra un nuevo contrato, y ya se trata de un nuevo contrato, es más, que incluso puede ser celebrado con la intervención de otro corredor. O sea que es una viveza. En algunos casos. Y bueno, uno dice, yo pago lo que se hizo. O sea, ahí hay claramente dos intereses contrapuestos. ¿Por qué? Porque alguno dice, por ejemplo, si nos ponemos del lado del corredor, que dice, y yo tengo derecho a este nuevo contrato porque ustedes se conocieron, porque yo los vinculé. Perfecto. Pero si uno lo piensa desde el punto de vista de las partes, ¿qué dicen? ¿Vos hiciste un negocio? Sí. ¿Intermediaste un negocio? Sí. ¿En un alquiler? Sí. ¿Por 3 años? Sí. ¿Te lo pagamos ese primer contrato y esa intervención? Sí. Bueno, el negocio fue por 3 años. Los sucesivos que tengamos son celebrados directamente. Es decir, realmente, si uno lo mira de un punto de vista u otro, tiene cada cual sus fundamentos. Yo me pregunto, todos los contratos de alquileres que se realicen, o de lo que sea, por sucesivos años, en todos va a tener intervención un corredor que solo intervino en el primer negocio y luego no tuvo más contacto con las partes. Al mismo tiempo, si nos ponemos de vista, reitero, en el otro punto, ¿no tiene derecho el corredor a cobrar una comisión, siendo de que los sucesivos negocios se debieron en base al primero? Bueno, siempre sucede esto.
Uno a veces, como vos lo decís, bueno, es una picardía. Y a veces se picardía de quién? Del corredor que con un primer esfuerzo quiere cobrar una comisión por varios contratos, o es una picardía de las partes que aprovechan de que alguien hizo el negocio y después aprovechan la continuación de los negocios sin pagar al comisionista. Es según el punto de vista y el interés que se esté mirando. Está bien, gracias, profe. No, por nada. Es un tema siempre bien discutido. Bien, vamos entonces a... Profe, una Sí, consulta. ¿La prohibición de corredor para la adquisición por sí mismo existe solamente cuando él acepta el contrato de corretaje o no? Si se lo ofrecen y él lo quiere para sí mismo sin aceptar el contrato, ¿es válido? eso, vieron que yo les quiero señalar a esto. ¿Vieron cómo a veces las normas uno plantea y dicen, ¿y para qué lo dice la norma? No le entiende la finalidad práctica. Fíjese este ejemplo. Esa es la finalidad práctica. Si a mí me presentan un negocio, yo soy el corredor, ¿no? Y me dicen, mira, vende este inmueble. Yo ahí tengo que definir claramente qué es y qué función quiere cumplir. La de corredor y lo asumo y me pongo a trabajar como corredor, o de decir, no, mira, no te acepto el corretaje, pero yo personalmente estoy interesado. No hay ningún inconveniente. Se pueden hacer las dos cuestiones, pero es una u otra. O digo, voy a cumplir mi función de corredor, o la otra, no voy a tomar la función de corredor, me presento como interesado. Ahora bien, si yo ya empecé a cumplir mi función como corredor, ya acepté la función, ya la estoy ejerciendo, y además soy un corredor matriculado profesional, ahí viene la prohibición. No puedo adquirirlo para mí o adquirirlo para mí por intermedio de otra persona. De un prestanombre, como se suele decir, interpósita persona. ¿Sí? No sé si quedó contestado. Sí, profe, gracias. Porque si no, ¿qué permitiría? Me ofrecen el negocio. Me interesa, pero no $80.000. Listo. Lo acepto al corretaje y lo ofrezco y resulta que sí, porque me ofrecen $50.000, me ofrecen $55.000, me ofrecen $60.000. Mira, no hay caso. El mejor postor es de $60.000 y no es cierto. Y cuando lo logro convencer a mi cliente que lo vende en 60, digo, ahí apareció un nuevo interesado que ofrece $63.000. Le hago aparecer como que está haciendo incluso un mejor negocio. Y yo estoy cobrando para mí por una interpósita persona. ¿Quién generó todas las condiciones para modificarle su interés, digamos, original a mi cliente? Yo con mi actuación. Entonces la ley no permite que eso suceda. En principio, está claro de que hay un margen de error que depende, bueno, de la confianza y de la forma de actuación del corredor, ¿está claro? Espero haber respondido. Bien, vamos al siguiente contrato, que es el contrato de transporte. Un segundo, por favor. Contrato de transporte. Bien. El contrato de transporte realmente es un contrato que tiene muchísimas particularidades y que, bueno, es tan habitual que quizá uno se pone a pensar cuáles son las obligaciones de todos los intervinientes, pero bueno, es un contrato claramente complejo. Está regulado el contrato de transporte en el artículo 1280 y subsiguientes del Código Civil y Comercial. Con lo cual, nuevamente les digo, invito a que lo vayamos siguiendo con el Código Civil. Dice el artículo 1280. Hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas
de un lugar a otro, y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete. Fíjense entonces que de la propia definición, digamos, hay dos cuestiones claramente definidas. Por un lado, tenemos un contrato de transporte que puede transportar personas o pueden transportar cosas. Según se trate del transporte de personas o cosas, se llama transportista o porteador. Y según que lo que se traslade son personas o cosas, la otra parte se denomina pasajero o cargador. Entonces, si hay un contrato de transporte de personas, las partes son el transportista y el pasajero. Si en cambio hay un contrato de transporte de cosas, las partes son el porteador y el cargador. Uno y otro obligado a pagar un precio del transporte de personas o un flete en el caso de transporte de cosas. Como verán ustedes, las definiciones son distintas. Y el ámbito de aplicación señala de que se aplica a cualquiera sea el contrato de transporte. Es decir, cualquier transporte que se haga por cualquiera de las vías es válido. Es decir, transporte terrestre, transporte aéreo, transporte en tren, transporte en camión, transporte en automotor, etc. Cualquiera de los medios. Por supuesto, se aplica en principio las reglas del Código Civil y Comercial, salvo las normas específicas del Código Aeronáutico o de la Ley de Navegación, en la cual, bueno, reitero, ante la colisión de normas se aplica la norma específica, por ejemplo, del Código Aeronáutico. Eso respecto entonces del contrato de transporte. ¿Cuáles son los caracteres? Allí tienen visualizado entonces las características o los caracteres del contrato de transporte. En primer lugar, es un contrato consensual, solamente con la declaración de voluntad. Es un contrato no solemne, no prescribe solemnidades específicas para la celebración de este contrato. Es oneroso precisamente porque están definidas cuáles son las obligaciones y tiene que abonarse un pago de una suma de dinero, que sea un precio en el caso del contrato de personas o un flete en el caso del contrato de transporte de cosas. Y fíjense que el contrato es oneroso. Si el contrato es gratuito, no se aplica el régimen del Código Civil y Comercial de la Nación. Reitero, solamente se aplica el contrato de transporte del Código Civil y Comercial de la Nación cuando es oneroso. Si es gratuito, no hay contrato de transporte. Se le denomina transporte benévola y tiene un régimen especial. Pongo, por ejemplo, yo estoy haciendo dedo en la ruta. Alguien me subo al coche y me traslada. ¿Hay transporte? Sí, hay un transporte. ¿Por qué? Porque hay un traslado de un lugar a otro. De algún modo ustedes me podrán decir, bueno, pero hay un convenio. Yo voy a dedo hasta Río Cuarto y la persona accede a traerme hasta Río Cuarto. Bien, perfecto. ¿Pero hay precio? No, no hay precio. Es decir, no se cumple el requisito de la onerosidad. Por tanto, hay un transporte gratuito que se denomina benévolo o de favor y no se aplican estas reglas. Bien, es un contrato bilateral porque quedan perfectamente definidas las obligaciones para una y otra parte. Es conmutativo porque está perfectamente definido las cargas y los beneficios que surgen de este contrato, tanto para quien transporta como para quien abona el precio o el flete, y por último es un contrato típico o nominado. ¿Cuáles son las obligaciones que hay que cumplir para ser transportista? Estas obligaciones consisten en lo siguiente. En primer lugar, para el transportista,
Estamos hablando de quien transporta el pasajero o quien transporta la carga, quien transporte las cosas. Pongo, por ejemplo, el camión, el que transporta. Bien, ¿cuáles son las obligaciones? En primer lugar, recibir la cosa o aceptar el pasajero, emitir la carta de porte. Ya vamos a ver qué es la carta de porte, pero es básicamente el documento, el instrumento donde se formaliza este contrato de transporte. Tercero, transportar las cosas, si es que se trata de un transporte de cosas, según el orden de entrega. En este caso, digamos, son normas de carácter práctico. Pensemos, si se transporta cosas a la ciudad de Córdoba, el transportista no va a llevar las cosas y no las va a entregar según el orden en que las recibió el Río Cuarto. Se va a hacer un mapeo, se va a hacer una estrategia de transporte. ¿Para qué? Para que a medida que va entrando en la ciudad de Córdoba, va bajando, entregando las cosas en Córdoba, para no tener que hacer sucesivos viajes, reitero, a contramano, y de algún modo prolongando su viaje, se va a organizar. Pero en principio, la regla es, si yo te traje la carga primero, la entregás primero. Cuarto, efectuar el transporte en el plazo estipulado y el de personas, cumplir el horario fijado en la ley. 5. Informar todo impedimento o demora extraordinaria, es decir, si yo no pude entregar la carga en Córdoba cuando me había comprometido para el día de mañana, le tengo que informar del impedimento o la demora a la persona que cargó, que solicitó el transporte, salvo por supuesto el riesgo de tener que abonar las indemnizaciones por los daños que produzca. Debe conservar la carga incluso realizando los gastos necesarios. Pongo, por ejemplo, viaja hoy y queda el camión cargado a la intemperie para luego mañana realizar la carga. Debe efectuar todos los gastos necesarios para conservarla. Es decir, debe abonar todas las sumas que resultan necesarias para que la carga no se pierda. Supongamos que sea carga perecedera o que necesite frío para que no se pierda. Bueno, están a su cargo el de abonar todos los gastos para mantener la cadena de frío. Por supuesto, ustedes está claro de que el transportista tiene en cuenta todos esos eventuales costos y lo carga en el precio del flete, por supuesto, porque no va a trabajar pérdida. Séptimo, entregar la carga en el destino indicado en la carta de porte, conducir a la persona al lugar indicado, y si el destinatario no recibe la carga, puede depositarla e incluso consignarla judicialmente. Es decir, si el destinatario no recibe la carga, el transportista puede, 1, notificarle al cargador de que el destinatario no la recibió y restituirla al lugar, por supuesto, con el costo del nuevo flete, o incluso puede depositarla, incluso puede hacer un depósito judicial. 9, indemnizar los daños sufridos por los pasajeros y su equipaje o pérdidas en la cosa transportada. Pensemos en la posibilidad, transporta una motocicleta. Bien, cuando llega a su destino y la baja, resulta que se ha caído y se han roto los espejos retrovisores de la motocicleta. ¿Qué debe hacer? Bueno, debe abonar por las pérdidas o los deterioros en la cosa transportada. Y debe llevar, exhibir y conservar sus libros, es decir, toda la papelería que permita precisamente el transporte y fundamentalmente la carga del portador, la carga de porte que vamos a hablar a continuación. Vamos ahora a las obligaciones del cargador, es decir, aquel que solicitó el transporte, sea el propio pasajero que se sube al transporte o la persona que solicita que se transporte una mercadería. Primero, debe abonar el flete, tarifa o pasaje
salvo que se convenga que lo va a hacer el destinatario. ¿Vieron cuando se pacta? No, se paga en destino, lo paga quien lo recibe. Perfecto. Salvo ese caso puntual, debe abonar el flete o el pasaje. Segundo, es importante declarar el contenido de la carga, especialmente cuando se trata de carga peligrosa o que pueda generar algún riesgo, pero no solamente por el hecho de generar el riesgo, sino que ante la pérdida tiene que saberse el contenido, porque si no va a haber el riesgo de que ante la pérdida comience la discusión sobre el valor que tiene ese contenido. Por último, identificar la carga, las cajas, los bultos, el peso, las dimensiones y presentar la carga con el embalaje adecuado, porque precisamente es obligación del cargador, es decir, del que solicita la carga, proveer de todas las medidas de seguridad del embalaje, de la carga, de las cajas o, bueno, básicamente los bienes que se pretenden transportar. Indicar el destino y el destinatario y entregar al transportista la documentación requerida para realizar el transporte. Y por último, digamos, tenemos aquí las obligaciones del destinatario. El destinatario tiene como obligaciones informarse sobre la fecha de llegada de la carga. Aquí tenemos el destinatario que tiene que ir a buscar la carga al domicilio del transportista, lo que todos conocemos como tengo que ir a buscarlo al depósito, pero también está el destinatario que lo recibe en su propio domicilio. Debe colaborar yendo a buscar la carga o debe colaborar esperando en su domicilio la recepción. ¿Por qué? Porque ese tiempo y ese traslado está contemplado en el precio del flete. Con lo cual, la demora en el depósito, ocupar lugar en el depósito o la repetición de viaje para entregar en el domicilio genera una modificación en el precio del flete. Bien. Y debe pagar los fletes o cargos que correspondan según el precio de los efectos, los gastos, la estadía, el almacenamiento. Por supuesto, no es lo mismo transportar mercaderías de mayor o menor valor, porque precisamente puede suceder que transportar mercaderías más frágiles o de mayor cuantía económica implique un mayor cuidado por parte del transportista y ese mayor cuidado del transportista se refleje ni más ni menos que en la tarifa que pretende percibir por el contrato. Bien, en el caso que se trate de un pasajero, ¿cuáles son las obligaciones? Pagar el precio del pasaje, presentar el boleto al guarda, al inspector o al chofer, no perturbar a los otros pasajeros, no dañar los objetos de propiedad de la empresa, cumplir las provisiones establecidas en las normas reglamentarias, pero a su vez tiene derecho que le garanticen su seguridad y que lo indemnicen por los daños que afecten a su persona. Entonces, ¿tiene derecho el pasajero a que el transportista, la empresa, contrate el seguro precisamente por los daños y perjuicios que puedan producirse? Y vamos al contrato de transporte, que es ni más ni menos que la instrumentación de este contrato de transporte. Algunos lo conocen como la guía. Seguramente alguna vez ustedes han viajado con sus padres en la ruta y han visto camiones parados y han visto quizás la escena del policía parado en la ruta, charlando con el transportista, el camionero que lo mira de arriba con la ventana, veo bajar, con carita de yo no fui y sacando unos papelitos. Y alguna vez seguramente escucharon de sus padres, sus mayores, y van a saber si tiene la documentación. Bueno, eso es la carta de porte, esa es la documentación, donde está instrumentado no solamente el contrato de transporte, sino también lo que se transporta, que es la guía de transporte. Voy a poner por ejemplo. Una persona saca de un campo 5.000 hectáreas de cereal.
O otra persona saca de un campo 40 animales. La pregunta es, cuando llega a la ruta, este cereal, ¿de dónde viene? De acá un campo, 5 kilómetros. ¿Cómo sabemos que efectivamente es cereal transportado por voluntad de su dueño y no cereal que ha sido retirado indebidamente? Cuando se para un camión y hay 20 hermosos animales que están dispuestos a ser faenados en sucesivos asados. Bien, la pregunta es, ¿han sido efectivamente transportados por su dueño de un campo a otro? ¿O puede resultar una consecuencia de un transporte de una actividad ilegal? ¿Cómo se resuelve esto? Pues precisamente con el instrumento, la carta de porte, que es el documento probatorio del contrato de transporte de cosas. Ahora bien, en principio, hay muchísimas obligaciones de la carta de porte y la guía que surge de obligaciones de naturaleza impositiva, es decir, concretamente por imposición de AFIP, de que así se establezca y se prueba. Por ello pasamos aquí. ¿A qué constituye? ¿Qué significa la carta de porte? En primer lugar, es un título legal del contrato de transporte. Es decir, ahí queda claramente definido que hay un contrato de transporte. Y en ese contrato de transporte representado por la carta de porte se informa cuáles son las mercaderías, quién es el transportista que recibió la carga, es decir, quién está realizando el transporte la recibió, y fundamentalmente, quien la tiene puede exigir la entrega de la carga. Miren, yo tengo la copia de la carta de porte, es decir, yo soy el destinatario, yo vengo a exigir que me entreguen la carga. Por eso dice, la carta de porte es la prueba por excelencia de las mercaderías, de la recepción de la carga y de la posibilidad de exigir la entrega. Pero a su vez, es un título de crédito que representa las mercaderías. ¿Vieron cuando un cheque representa una suma de dinero para abonar? Cuando un pagaré representa una suma de dinero para abonar. Bueno, la carta de porte también es un título representativo de las mercaderías. Es por ello que es necesario que esté identificado y fundamentalmente la literalidad, es decir, que esté perfectamente determinada cuáles son las mercaderías. Y por último, la autonomía. El contrato vale por sí mismo, esa carta de porte vale por sí mismo y permite acreditar la posesión, retirar las mercaderías, cambiar de destino si es que se solicitara y por último permite circular, reitero, porque se está acreditando este contrato. Aquí tenemos una vista de una carta de porte emitida por AFIP. Voy a ver si le puedo poner un poquito más el zoom. Espero que lo vean. Allí tenemos la carta de porte, por ejemplo, para el transporte de automotor de grano. Ahí está el titular de la carta de porte, como por ejemplo Juan González, con su quit, el remitente comercial, es decir, a quién se destina, quién es el corredor, el comprador, el representante, si es que no fue entregada son directamente por el dueño del grano, por ejemplo, en este caso, sino por una persona que es representante, el destinatario, el domicilio, etc. Y fíjense que todo ello dentro de este primer ítem que dice intervinientes. No sé si en este momento con celeste a ustedes se lo está marcando, yo lo estoy haciendo con el curso. No sé si a ustedes se les está reflejando en la pantalla. ¿Me confirman si lo están viendo ustedes allí? Sí, profe. Bien, bien, perfecto. Luego tenemos un segundo esquema. Aquí está, los granos o especie. Y ahí es donde se identifica, reitero, acá estamos en una carta de porte para el transporte automotor de granos.
también pudiera ser la carta de porte para el transporte automotor de ganado, ¿sí? En este caso estamos hablando de una carta de porte para el automotor de ganado. Bien, el grano, especie, pongamos por ejemplo maíz, tipo, cosecha, el contrato. La carga será pesada en destino. ¿Por qué? Porque la carga puede ser pesada en el momento en que es cargada o puede ser pesada en una balanza, ¿sí? En el momento del destino, cuando llega. Bien, ahí se indica también el peso bruto, la tara y el neto. Ustedes ya saben concretamente, si no, la diferencia entre el peso bruto, la tara y el neto. El peso bruto es el peso total que tiene el transporte con su mercadería. Ejemplo, el camión con toda su carga tiene 50.000 kilos. La tara es el precio, perdón, me equivoco, es el peso del transporte. Pongo por ejemplo, el camión pesa 12.000 kilos. Bien, ¿cuál es el peso neto? Es la diferencia entre los 50.000 kilos, que es el peso total, y el peso del transporte. ¿Cuál es el peso neto del grano en este caso? 38.000 kilos. Procedencia de la mercadería, la dirección, localidad y provincia. Y por último, el destino y los datos del transporte. Esto es, el camión, la marca, el dominio, es decir, la patente, la tarifa, los kilómetros a recorrer. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se quiere es que haya un transporte, es decir, un viaje directo entre el origen y el destino. Y allí están completamente todos los datos entonces propios de un contrato o una carta de porte para el transporte automotor. Bien. Ello respecto del contrato de transporte. ¿Alguna pregunta? Profe, o sea que primero se declara en la AFIP la cantidad de las toneladas o lo que sea y después sale el transportista. Bueno, le explico cómo es. Primera cosa, yo puedo tener 50 clientes, productores, pero cuando venden cereal, cuando venden animales, cuando los transporta, no me llaman a mí, me llaman a ustedes. Entonces, para ustedes como contadores que van digamos, a tener como clientes a productores agropecuarios, ustedes van a ser quienes realizan todo esto. Es más, muy probablemente, ustedes van a ingresar a la AFIP, ustedes van a llenar la carta de porte. Obviamente, antes se hacía todo manual, hoy se hace todo de modo electrónico, es decir, ustedes realizan la carta de porte por vía electrónica, la envían a AFIP, ya en AFIP queda la información y ustedes la imprimen y eso es lo que le entregan al transportista para que se suba al camión. Si los paran en la ruta y le dicen, los inspectores de AFIP le dicen, señor, ¿y esta carga? No, es legal. Yo ya le he dedicado en AFIP. Así, muéstremela. Aquí está. La corroboran con su sistema. Y es más, si dicen, no, la perdí, pueden los propios inspectores de AFIP, por online, digamos, controlar si esa carga ha sido denunciada. Si la carga no ha sido denunciada, no tiene la carta de porte, no ha sido informado a AFIP, se produce el secuestro de la mercadería, queda decomisada. Y por supuesto, ¿a quiénes le llaman cuando una mercadería ha sido decomisada porque no se realizó la carta de porte? A ustedes para que lo solucionen de algún modo. Y si en cambio ustedes se equivocaron en la confección de la carta de porte, por supuesto que le van a llamar para indicarle cuál ha sido el motivo por el cual la carta de porte ha sido mal confeccionada. Es decir, la carta de transporte de mercaderías, especialmente todo lo que son los productos
Pero no crean que esto se reduce exclusivamente a lo que digo, productos del campo o animales, sino todo tipo de cargas. Lo que se baja en el puerto y se lleva a Mendoza, San Luis, Córdoba, etc., tiene que tener su carta de porte. Y en el momento en que se sube al camión o al tren para realizar el transporte, pues tiene que estar declarada y tiene que ir munido el transporte de este instrumento formal, que es la carta de porte. Espero haber respondido. Sí, profe, gracias. Por nada. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, en el contrato de transporte con una empresa de transporte de pasajeros es entre una persona particular y la empresa, pero en el caso del boleto educativo, que está el Estado también entre medio, ¿cómo sería? Y bueno, allí en realidad está bien lo que plantea y déjemelo pensar, pero es un contrato de transporte y el contrato de transporte lo tiene entre usted, que es el pasajero, y la empresa de transporte. Que haya actuado el Estado y que tenga un boleto educativo es que ha pactado un precio diferencial para aquel que acredite estar en determinadas circunstancias, que es, por ejemplo, el estudiante, que es, por ejemplo, el jubilado, o que es, por ejemplo, aquel que padece una determinada enfermedad. Es decir, es un pacto por el cual, bien, se ha logrado una tarifa diferencial. El contrato de transporte, cuando usted se sube al colectivo, lo abona y le entregan un boleto, allí está la carta de deporte, ahí está el contrato de transporte formalizado, en el boleto, es entre usted y la empresa. Luego, ustedes miran, bueno, pero en realidad resulta que hay un subsidio donde el Estado abona una suma de dinero. ¿Para qué? Para que a mí el boleto me salga más barato. ¿Por qué? Porque viajo a Córdoba como estudiante, entonces la provincia ha abonado, ha subsidiado el transporte. Bien, ello es una intervención del Estado a los fines de facilitar una actividad, en este caso el transporte de los estudiantes. Pero el contrato de transporte se celebra entre el transportista y el pasajero. Si pasa algo, la responsabilidad es del transportista, la empresa de transporte. Gracias, profe. Por nada. ¿Algún comentario? Profe, yo tengo una consulta sobre el parcial. ¿Entra hasta la unidad 10? Yo ahí les pido disculpas. En el cronograma que confeccionó el doctor Bonino, ¿no está indicado qué unidades ingresan en el parcial? Sinceramente no me fijé, ahí me fijo. ¿Sabe por qué? Porque generalmente, primero creo que sí. Reafirmo, pongo en negrita, subrayo y con letra cursiva, creo. Hay que corroborarlo. Pero lo que sí digo es que generalmente, cuando se hace el cronograma, se pone parcial segundo y allí se indica entre paréntesis unidad tal a tal. Por favor, corroboren el cronograma. De lo contrario, yo mañana pongo un mensaje, estimados, el segundo parcial incluye hasta tal unidad. Sí, ahí me fijé, profe, es de la 6 a la 10. Gracias. La 10 inclusive. Bien, perfecto. Qué bueno que ya lo pudimos corroborar. Y qué pena para ustedes que ingresa también la unidad 10, seguramente. Bien. Pero esta unidad es simple, Son todas unidades simples. Hay que agarrarlas con un poco de interés. Bien. Yo con esto entonces detengo la grabación